Cuentos y música. Los Ecos del Cine. Un programa presentado por Beatriz Alonso y Miguel Ángel Pastor. ¿Sabe una cosa? Jamás podría enamorarme de una violonchelista ni de una tocadora de viola. Aunque, hablando de instrumentos, el contrabajo armoniza a la perfección con la viola. Como prueba, la Sinfonía Concertante de Dittersdorf. Con el trombón también. Y con el cello, este último es el instrumento con el que solemos tocar las octavas. Sin embargo, humanamente no funciona. Para mí, no. Como contrabajo necesito a una mujer que represente todo lo contrario de lo que yo soy. Ligereza, musicalidad, belleza, felicidad, gloria. Y también debe tener pecho. Fui a la Biblioteca Nacional Musical y busqué por si había algo para nosotros. 2 áreas enteras para soprano y contrabajo obligado. 2 áreas. Como es natural, también del totalmente desconocido Johann Sperger, fallecido en 1812. Asimismo, un noneto de Bach, la cantata 152, pero un noneto es casi una orquesta. De modo que solo quedan 2 piezas para poder compartir entre los dos, lo cual, naturalmente, no es ninguna base. Muy buenas a todos nuestros oyentes al otro lado de las ondas. Sabemos que ardéis en deseos de saber más acerca del contrabajo. Y por eso vamos a complaceros. Hemos comenzado el programa con otro delicioso fragmento del libro El contrabajo de Patrick Süskind. Y además acompañado de un fragmento de la Sinfonía Concertante de Dittersdorf para viola y contrabajo. En este segundo programa dedicado al magno instrumento, entrevistaremos a algunos alumnos y profesionales del contrabajo y también les escucharemos tocando. Pero antes, atentos a la antihistoria del contrabajo, contada magistralmente por nuestro querido compañero y amigo Alberto Román Silgado. No se la pierdan porque es muy interesante. Sí, pero antes no se nos puede olvidar dedicar el programa en esta ocasión a Elena Arenal e Ignacio Cabello. Muchas gracias por escucharnos siempre. Y sin más dilación, demos paso a Alberto Román y su antihistoria. Bueno, no os voy a contar la historia del contrabajo, porque para eso está Wikipedia, ¿no? Pero lo que sí que os voy a contar es lo que creo que en realidad pasó y que además nadie se atreve a contar. Para eso nos vamos al siglo XV, donde, no sé, pero supongo que se reúnen las personas importantes y deciden pasar de la Edad Media al Renacimiento. Intentan reivindicar algunas ideas de la cultura clásica griega y romana e ir cerrando el arte gótico, ese arte que, claro, que entiendo que les saldría muy caro, porque hacer esas pedazos de catedrales gigantes llenas de cosas bonitas, y todos sabemos que lo bonito sale caro, por eso existe el Corte Inglés y también el Primar. Así que si investigas un poco, ves que en esa loca transición de donde el humanismo sale a flote, resurge el pensamiento, la reflexión sobre el ser humano, el replanteo, la experimentación de la sociedad, como si antes no se pensase, solo se pensaba en ese momento, ¿no? Pero bueno,
Parece que los que estaban antes no tenían ni idea de nada y todo lo que hacían no servía para nada tampoco. Pues eso, que entre todo ese lío de repente aparece una pintura en la que se puede ver a unas personas semivestidas tocando instrumentos y en las que se hace protagonista un apuesto tipo con una boina tocando un instrumento enorme de cuerda frotada tan grande como él. Y claro, pues todos conocemos a los musicólogos, que por cierto ni son músicos ni ólogos. Pero estas personas se aferran a ese cuadrito diciendo que ya no sé, en un siglo no sé cuál, aparece el antecesor del contrabajo. ¡Ea! Cuando en realidad al pintor se le pudo pasar la mano con la perspectiva y el encaje del instrumento a lo mejor era un violín, vete tú a saber, ¿no? El caso es que no se ponen de acuerdo ni con el nombre, porque a veces la palabra contrabajo hace referencia a una línea grave que querían que la interpretase el instrumento más grave que hubiese, fuese el que fuese, no necesariamente un instrumento grande. No queriendo para nada decir que el contrabajo existiese en ese momento, no se puede demostrar. A veces aparece como violone, como violón, como viola contrabasso, y todo eso en diferentes idiomas, con nombres muy parecidos, así que en cada tratado se nombra de un modo. Vamos, que en el barroco no tenían ni idea, como en ninguna otra época tampoco. Pero además se pensaban que lo sabían todo, como en el resto de épocas. Así que imaginaros ahora, pues menos idea tenemos, porque con este quilombo que tenemos... Y por no hablar de esa graciosa pelea con que si el contrabajo viene del violín o de la viola de gamba, que es un violín enorme o una viola de gamba grandota, ¿no? Pues con esta problemática se vuelve imposible ya saber nada de nada, porque comparando la forma, mirando cuadros, no puedes dictaminar qué vino antes, si el huevo o el que se comió el huevo. También dicen que esos instrumentos se hicieron grandes para resaltar la línea del bajo en las agrupaciones grandes, ¿no? Vamos, esto aparentemente tiene lógica. Podría ser, pero lo que yo me imagino que pasó en realidad es que fue una competición para ver quién tenía el instrumento más grande. Que las personas funcionamos así y no me digáis que no. Pero bueno, lo que querían en el fondo era fardar en su orquesta, porque eso hoy en día es así, ¿no? Y además... Todos conocéis el octobasso, ese instrumento gigante que mide 4 metros de altura, que a veces se toca con 2 personas, que es tan grande que no hay ni funda para transportarlo. Se construye donde se vaya a usar y allí se queda, porque no se puede sacar, no cabe por debajo de ninguna puerta. Lo que está claro es que más adelante encontramos partituras para un instrumento grave que algunos llaman violone vienés. ¡Hala! ¿Y por qué de Viena? ¿Por qué vienés? Supongo que cada uno lo llama según donde vivan. Yo, como antes vivía en Leganés, pues lo llamo violone de Leganés. Pero bueno, el caso es que este violone era un instrumento algo más pequeño que el contra actual. Tenía 6 cuerdas de tripa. Sí, lo habéis escuchado bien, de tripa. Y que se afinaba por conveniencia de la partitura que se fuese a tocar. Quiere decir que según qué sonidos se fuesen a tocar, así se afinaba para que resultase un poco más cómodo de tocar. Y además... tenía trastes, así cualquiera. Espero que en este momento no me estén escuchando nuestros compis de música antigua porque me matan. Pero bueno, que es que nosotros no tenemos trastes, es ahí, sálvese quien pueda. Y además tenía un mástil no demasiado grande, donde las notas estaban mucho más cerca, claro. Así pasa, que ahora intentamos tocar esas partituras y menuda sudada te pegas con la mano para arriba y para abajo y para que encima suenen como un churro. Porque nosotros solo tenemos ahora 4 cuerdas que están súper duras, que son súper gordas, de metal, que hacen daño, y nuestro mástil encima es enorme. Así que el acertar una nota es casi un milagro. El caso es que surgieron algunos flipadillos del violone que se picaron para tocar en plan virtuoso, a ver quién tocaba más rápido y no sé qué. Y los compositores entonces vieron que el instrumento molaba y empezaron a darle un papel más importante en la orquesta, incluso un papel solista, como hizo Haydn en algunas de sus sinfonías. Por ejemplo, la séptima, la octava, la 31 y esa maravillosa 45 que llaman la Sinfonía de los Adioses. Así que nada, estas sinfonías que las escribía para su patrón, Nicolaus Esterházy, pues aportaban esas nuevas ideas que el instrumento estaba, porque estaba en evolución. Así que si queréis podemos escuchar un fragmento de la 31 de Haydn.
Por tanto, en esta época mal llamada clasicismo, porque ni llega a ser una época por lo poco que duró, y ni siquiera fue clásica, porque anteriormente en el barroco ya existían algunos de esos valores, homenaje a culturas como la greco-romana y clásica. Pero bueno, el caso es que en este momento tan sumamente bonito de la historia musical del contrabajo, se empezó a permitir que el instrumento evolucionase hasta que llegáramos a una época llamada romanticismo. ¿Qué época? Suponemos que todas las personas estaban enamoradas las unas con las otras, que era como un San Valentín continuo. Bueno, pues en ese momento se formalizaron los conservatorios, las diferentes escuelas del contrabajo, los métodos, el desarrollo de los grandes virtuosos del instrumento y los distintos agarres del arco, esto de francés y alemán, que a todos nos suena, ¿no? Que no es otra cosa que cómo pillas el palo, si por arriba o por abajo. Es que con esto nos ponemos de un especialito. Pues esta música que hemos escuchado, que la compone Bottesini, representa a ese papel solista del contrabajo que se desarrolla hasta límites donde nunca antes había llegado el instrumento. Y incluso hay fotos en las que se ve a Bottesini con un instrumento de 3 cuerdas, un arco francés, y además su mostacho sexy, que va haciéndose más claro según pasan las fotos. O sea, las fotos se convierten en más recientes, por lo que su bigote clarea, no sabemos si se lo teñía o era el paso natural del tiempo. Y esto se lo tenemos que preguntar a nuestro querido Pablo Sorozábal. El caso es que lo que sí sabemos es que era un gran músico. Era un famoso director, gran divulgador del contrabajo solista y un gran compositor también, que dejó un legado muy importante para el repertorio del contrabajo. Es verdad que todas sus obras suenan más o menos similares, pero jope, anda que no mola intentar tocarlas, porque tocarlas bien no se puede. Y ya en el siglo XX se estandariza el contrabajo de 4 o 5 cuerdas. Claro, el contrabajo de 5 cuerdas se suele ver en las orquestas, e incluso hay contrabajos con extensores para poder hacer esos sonidos graves hasta llegar al do, para doblar el do grave del cello. Esas cuerdas que son predominantemente ya de metal, y la afinación actual, que se estandariza por fin por cuartas, pero bueno, para mí lo más relevante de todo esto es la gran revolución pedagógica en la segunda mitad del siglo XX. Esa aparición maravillosa de los instrumentos de pequeño tamaño para que el contrabajo se convierta en un instrumento para todas y no solo para personas grandes de tamaño o edad, ¿no? Todavía se conservan métodos de principios del siglo XX donde indica que el contrabajo solo se puede empezar a estudiar a partir de los 16 años o cuando la persona que quiere tocar alcance la estatura necesaria. ¿Cómo se nota que en esa época no existía el IKEA, donde se podrían adquirir unas escaleras estupendas para contrabajistas bajitas? Pero bueno, en la actualidad hay 4 tamaños estándar: el 1/8, que sería el más pequeño, el 1/4, el 1/2 y el 3/4, que es el tamaño adulto, por así decir. Y aquí en el conservatorio tenemos contrabajos desde el tamaño 1/10, para niños de 5 a 6, más o menos 5 a 6 años, depende de su tamaño. Y es curioso porque yo cuando veo a estos minis enanos, estos mini seres que intentan tocar estos mini contrabajos, comprendo en este mismo momento que mi vida tiene sentido.
Y claro, en este sentido, pues tengo que hacer obligatoriamente mención a este pedazo de instrumento que tenemos en el conservatorio, un instrumento histórico y muy peculiar porque, según el luthier que lo ha reparado, procede de una zona y además está sellado por dentro y el nombre del luthier está certificado, lo han podido ver otros luthieres también. O sea que no es una copia, es un instrumento original de 1700 y algo, no se puede saber exactamente el año de construcción, pero sí se puede saber que por la zona de construcción y las maderas que tiene, el tipo de lutería, pudo haber sido usado en una orquesta de Mozart. Y es algo bastante poderoso, ¿no? Tener esta idea, ¿no? Es algo mágico que nos tenemos que imaginar porque no lo podemos saber. No sé si Miguel Ángel lo sabrá, pero bueno, en realidad... Yo sí, porque yo estaba allí. Yo era uno de los chelistas que estaban al lado del contrabajista. El que limpiabas el contrabajo. Sí. Lo metías en la funda. Sí. Y lo tenemos aquí en el CIM. Sí, y además tengo que agradecer al equipo directivo que ha podido llevar a cabo esta reparación enorme que ha llevado tantos años. Y ahora el instrumento pues ya está empezando a estar en funcionamiento y en breve lo vais a poder escuchar en directo con un poquito de suerte. Ya en nuestra época, el contrabajo destaca por su versatilidad, pues puede aparecer en casi cualquier contexto musical. Y no solo en lo mal denominado culto, música culta, porque, bueno, hay ese debate que no vamos a abrir ahora, qué es música culta y qué es música no culta, ¿no? Pero bueno, a mí me gustaría nombrar a esta pedazo de figura del contrabajo, que es Renaud García Fons, que suena de fondo, que tiene también un contrabajo de 5 cuerdas, pero que en este caso, en vez de tener una cuerda más grave, tiene una cuerda más aguda. Tiene las 4 cuerdas normales del instrumento y una más aguda afinada en do, que permite hacer unos sonidos súper agudos, como vais a poder escuchar ahora mismo. Y este pedazo de contrabajista demuestra un virtuosismo increíble, es fuera de lo normal. A mí me encanta porque además es muy musical, aunque experimenta bastante. Pero bueno, me gustaría que lo escucháramos un poquito. Pues aquí os dejo esta antihistoria en este magnífico podcast, Los Ecos del CIM. Y otro día, si queréis, pues nos inventamos otra historia, porque total. En los siglos XVII y XVIII reinó el caos más absoluto. Viola de gamba, violonchelo, violón con trasteado, violón sin trasteado, temples en tercera, cuarta y quinta, 3, 4, 6, 8 cuerdas. Ese es en fa, ese es en do, en fin, para volverse loco. Hasta el siglo XIX persistió en Francia e Inglaterra un bajo de 3 cuerdas afinado en quinta. En España e Italia, uno de 3 cuerdas afinado en cuarta. Y en Alemania y en Austria, uno de 4 cuerdas con temple en cuarta. Entonces prevaleció este último porque en aquella época nosotros teníamos los mejores compositores, a pesar de que el bajo de 3 cuerdas suena mejor. No araña tanto y es más melodioso, más bello, en una palabra. ¿Te acuerdas de aquella sección de Por sus apellidos les conoceréis? Sí, me acuerdo perfectamente. Pues sí. Hoy vamos a vivir algo parecido, ya que tenemos con nosotros 2 miembros de la misma familia que curiosamente tocan el contrabajo. Vaya. Debe de ser algo habitual, ¿eh? Que ya nos lo comentó el otro día Alberto, que hay muchas familias que tienen sagas de contrabajistas. Es que es un instrumento, vamos, a mí me gustaría, ¿eh? Yo algún día tengo que tocarlo.
Pues aquí estamos, sí. Hoy estamos aquí alrededor de la hoguera recién encendida con Ramón y Pablo Mascarós, padre e hijo. Bienvenidos a nuestros micrófonos. Gracias. Un placer para nosotros. Y veo que Pablo, pues está aquí otra vez. ¿Qué pasa? ¿Que le has cogido el gusto a venir al podcast? Bueno, nosotros encantadísimos, así que no hay ningún problema. Y de hecho luego vamos a tenerte tocando también. Pero aquí lo que nos llama la atención es que te hayas traído a tu padre. ¿Y qué hace aquí tu padre? Yo soy tu padre. Bueno, pues mi padre ha venido medio obligado. Anda. Porque tenía que traer el contrabajo. Claro. Entonces yo no tengo carnet todavía. Entonces, bueno, pues ya tenía que venir. Bueno, ya que le pillábamos por banda, hemos dicho, ven para acá, que te vas a hacer unas preguntitas. Yo lo que me pregunto es cómo caben 2 contrabajos en una casa. También podríamos preguntarnos, en un coche, ¿cómo caben 2 contrabajos en un coche? Así que aquí estamos. Esa es la primera pregunta. Como veis, muy inteligentes las preguntas. Sí. A ver, don Ramón. Con mucho seso. Sí, cuéntenos. Pues la verdad es que los contrabajos en los coches caben bastante mejor de lo que uno podría pensar. Porque, entre otras cosas, es un poco instinto de supervivencia, ya que hay veces que uno no puede, sobre todo cuando es estudiante, no puede tener el coche que desearía. Así que no te queda más remedio que buscarte las vueltas para que el contrabajo o los contrabajos quepan en tu coche. Podemos meter un contrabajo en un utilitario normal, podemos meterlo en un familiar o podemos ir de viaje en un Seat Panda con 2 contrabajos también. Eso hay que verlo. Bueno, pues eso habría Eso es que para verlo. una película. Eso es para una película, seguramente. Pero bueno, si él lo dice será porque Poco lo ha hecho, porque supongo. lo ha hecho, ¿no? Sí. Yo recuerdo un profesor aquí, polaco, ¿no? Andrei, que tenía un coche muy pequeño, un Smart, me parece que era, y ahí metía el contrabajo, sí. O sea que un Panda... ¿Pero lo desmontaba o algo? No. Ponía el asiento, lo reclinaba. Sacaba el mástil por la ventana. Claro, por ejemplo. Okay. Pero sí, bueno, la verdad es que el contrabajo siempre da a pie, ¿no? Es un instrumento tan grande y tan grandioso que os tenéis, que es una carga para vosotros, ¿verdad? Pero una carga bonita también, ¿no? Sí, es una carga que se lleva a gusto, porque luego pues es un instrumento como muy... es tan grande que bueno, es como que eres uno con él, ¿no? Sí. Entonces... Un buen compañero de baile. Claro, es un poco eso, es como que ocupa más sitio en tu cuerpo, ¿no? Y entonces es... lo puedes abrazar. Sí, como una manera de disfrutarlo, de disfrutar más el instrumento, ¿no? Más metido en tu cuerpo de alguna manera, ¿no? Yo creo que estéticamente será de los instrumentos más bonitos de ver tocar, ¿no? Sí, de ver a la persona con el instrumento. Después de fagot, claro. Y del saxofón. Sí, por supuesto. No, pero es verdad que el contrabajo sí, dan ganas, ¿eh? Porque es como eso, estar abrazando a tu instrumento todo el rato. Qué bonito. Bueno, Pablo, cuéntanos cómo acabaste tocando el contrabajo. Anda que no hay instrumentos en el centro y vas y eliges el contrabajo. Pues yo hice las pruebas de acceso y no quedé en un mal puesto, entonces tenía bastante para elegir y no sabía qué elegir, y como me daba igual, pues elegí el contrabajo. Porque ya lo tenías en casa, ¿no? Claro. Pero tú lo que tienes que decir, digo, cuando a lo largo del tiempo, cuando seas el gran famoso contrabajista, Pablo Mascarós, dirás, mi vocación era tocar el contrabajo desde que nací. ¿A que sí? Claro, como su padre. ¿Y tú qué tal llevaste la noticia de que eligiera el contrabajo? Bueno, nosotros la llevamos bien. Para nosotros era... Él vino un día aquí, que estaba Virginia, de profesora, y vino un día y se hizo una foto con 2 contrabajos pequeños. Él era muy chiquitín todavía. Y fue muy bonito, porque estaba él ahí con sus 2 contrabajos. Y bueno, nosotros de alguna manera sí que nos podíamos imaginar que pudiera tocar el contrabajo, ¿no? Pero bueno, luego siempre está el punto ese de en qué sitio va a quedar, si va a poder elegir, si no...
bueno, nunca se sabe, ¿no? La inquietud, ¿no? Claro. De la elección de instrumento, que parece, fíjate, algo traumático. Que es traumático, Sí. pero luego nos acompaña y bueno, pues son compañeros nuestros ya para toda la vida. Sí, es sí, nuestro instrumento, nuestro instrumento. Así que muy bien, y yo tengo que decir, doña Beatriz, si me permite, que a don Ramón Mascarós nos conocemos desde hace unos pocos años. Sí, puñadito. bastantes. Nos conocemos Cuando desde era el hace unos 90, poquitos. el 90 y... 93. El año 1993. Pablo no había nacido, No. que lo sepáis. Pablo ni Me siquiera. faltaban 12 años. Madre mía. Pues es un gusto encontrarnos aquí de nuevo, ¿no? Cuéntanos también un poco tu etapa aquí en el CIM, que todavía estaba en ello, ¿no? Estábamos a punto de ser CIM, pero tú ya venías antes, tú venías un poquito antes. Yo empecé a venir, claro, yo no me quedaba aquí a vivir, y empecé a venir a viajes sueltos por días, ¿no? Veníamos con el profesor, con Rubén Georgis, que atraía a muchos alumnos, la verdad, menudo porque músico, ¿no? claro, era un gran profesor y podías venir aquí al conservatorio a hacer el superior, y entonces veníamos, yo creo que éramos más gente de fuera que de dentro, ¿no? Es algo que pasaba con muchos profesores. Sí. Sí. Y bueno, y la cosa empezó pues así, vas conociendo en cursos, conoces chavales, un poco te vas involucrando un poco más en el tema, hasta que conocí al profesor, a Rubén, y bueno, y me vine para acá. Al principio hacíamos viajes en el SEA Panda con Ese que decías, ¿no? con 2 contrabajos y 2 personas. Dos contrabajos era difícil, pero 2 personas. Claro, íbamos los dos. Podría conducir uno de los contrabajos. Íbamos los dos dueños y los 2 contrabajos. Y nos veníamos Bien avenidos, se supone, ¿no? Sí, nos veníamos súper ilusionados aquí en nuestro cochecito, Claro. Y hacíamos 6 o 7 horas de viaje. Qué bonito. Y veníamos a dar clase, y por la noche, cuando terminábamos, pues nos volvíamos. Y era un poco el hito semanal todas las semanas, vamos. Qué tiempos aquellos. Qué tiempos. Yo ahora estoy a 5 minutos del conservador. Lo mismo, vamos. Claro. Sí. Qué suerte tienes, Pablo. Y Yo siempre me he preguntado, se lleva bien, ¿no? siempre me he preguntado cuando de repente te dicen, oye, hay un curso súper bueno en verano, yo qué sé, en Estados Unidos. Yeah. ¿Qué haces? ¿Te llevas el contrabajo? ¿Pides un contrabajo allí? ¿Cómo lo hacéis vosotros? Intentas, si en esos casos intentas pedirlo allí o que te lo dejen o algo. Lo intentas. Claro, hombre, si es aquí en Europa es más fácil porque, bueno, el transporte... Ahora es mucho más fácil todo. Antes no teníamos, ahora hay más acceso a una flight case de esta, una caja de viaje. Pero entonces, hace años era más complicado. Yo creo que la mayoría de lo que hacíamos era cogernos el coche y a la aventura. Claro, pero cuando quieres cruzar el charco no se puede coger el claro, coche. eso ya no. Aquí en Europa sí. Tenía muchos amigos que se iban a Viena a estudiar, pues yo qué sé, pues cogían el coche y todas las Hasta que maletas y los llegaran. trastos tal, y para allá que se iban, ¿no? Pero sí, la verdad es que yo cuando he ido de giras y cosas a Estados Unidos, hemos alquilado un instrumento que es mucho más sencillo. rentable. ¿Tú, Pablo, has tenido ya alguna experiencia al respecto? ¿De irte a algún curso o tocar en alguna orquesta joven o alguna cosa? Pues sí que he estado en alguna orquesta joven y tal, pero muy cerca aquí por Ávila y aquí en Madrid. Pero, por ejemplo, sí que mismamente ayer mandé un mail a uno de los profesores de uno de los conservatorios superiores en los que quiere estudiar, preguntándole que si se podía de alguna manera hacer las pruebas allí con un contrabajo y que me pudiesen dejar allí un contrabajo en vez de tener que yo llevarlo. Y estás esperando respuesta, espero. Sí. O sea, pienso, ¿no? Sí. Bueno, pues claro, es que es lo que tiene, pero yo supongo que también, ahora que estamos aquí en este aula increíble, ¿no? Que estamos rodeados de contrabajo, que es un espectáculo, una maravilla. Que ahora son instrumentos que también, que con los que cuentan, ¿no? Las orquestas, los conservatorios, Claro. Lo que tú decías antes, ¿no? Que antes era más extraño, ¿no? Tener la disponibilidad de estos instrumentos. Muy bien. Vamos a preguntarle al padre, ¿no? Al padre le preguntamos de nuevo,
¿Qué tal viviste eso de que, o sea, cuál es lo más importante, perdón, para la formación de tu hijo? ¿Qué destacas? Pues yo creo que lo más importante en la formación de cualquier músico es la propia ilusión y el propio esfuerzo, sacrificio, y sabemos que en el mundo de la música es estudiar todos los días, tener una cierta continuidad. Cuando dejas de estudiar 3 o 4 días, al quinto ya no sabes dónde estás, ya has perdido un poco la continuidad esa, ¿no? Entonces yo creo que en este caso, por ejemplo, Pablo se ve un poco metido en esa especie de vorágine de ilusión que es yo creo que es lo principal en la vida, o en este caso en ese proyecto de vida de un músico, ¿no? De un músico joven, ¿no? Que si le mueve esa ilusión, yo creo que cualquiera hoy en día puedes tener un profesor muy bueno, menos bueno, hombre, no te digo, nadie busca un profesor malo, ¿no? Pero el profesor ya simplemente es un guía, ¿no? Pero el que mueve todo ese proceso y toda esa parte de ilusión es el alumno, ¿no? Es el chaval o tal. Entonces yo creo que eso es lo más importante para seguir, ¿no? Porque esto es seguir y practicar y horas, ¿no? No podemos estar más de acuerdo, así con Ramón. Así es. Y además, si uno disfruta de lo que hace, pues claro. ¿qué más se puede pedir? Sí. Hombre, nosotros tenemos esa gran suerte que creo que pocos trabajos tienen, ¿no? Yo muchas veces les cuento, o hay gente que te pregunta, bueno, ¿y cómo es eso de ser músico y tal? Y digo, bueno, pues para que te hagas una idea, ¿no? Yo tengo la suerte de terminar de trabajar y hay 2.000 personas que me aplauden, ¿no? Sí. Bravo. Que ya sé Bravo. que es... Bueno, es un poco... Pero bueno, en realidad es así, ¿no? Es así, y por supuesto es un trabajo y hay días que estás mejor, peor y tal. Pero bueno, al final siempre llegas al escenario o bueno, me imagino que para un profesor también. Para un profesor la satisfacción de ver a que su alumno mejora, que todo tal, también tiene su... Pero en este caso el músico de orquesta o bien solistas o tal, tenemos esa inmensa suerte, ¿no? O ese privilegio, ¿no? Sí. Así es. Y Pablo, ¿qué es lo que más te gusta y lo que menos te gusta de tu instrumento? Pues lo que más me gusta del instrumento es un poco lo que hablábamos antes de esa relación casi de noviazgo que tienes con el instrumento, porque al final lo cuidas como si fuese tu familia, porque es al final con quien pasas más tiempo durante el día y al final con quien vas a pasar más tiempo durante toda tu vida. Entonces al final es como un matrimonio. Exacto. Y eso ahí me encanta. Y luego lo que menos me gusta podría ser esa parte de transportarlo, pero que también es parte del instrumento y no, hay veces que incluso es divertido. Sí, cuando un montón de anécdotas. Cuando le vemos por el pasillo, que van con el pasillo, cuidado, y tienen que agacharse y luego tienen que subir, ¿ve? Sí, ¿no? Y luego encima personas altas como Pablo, vamos. Tremendo. Yo creo que es divertido cuando no tienes problema para transportarlo. Eso sí. Pero hay muchos y muchísimos casos de muchos problemas en muchos transportes, ¿no? Sí. Cuando tienes que montarte en un autobús es complicado. Claro, cuando tienes tu coche es claro, todo pero si no tienes coche, maravilloso. claro. Pero Pablo ya está pensando en sacarse el carnet. Sí. El día que cumpla los 18 se apunta a tu escuela. Ya los tiene. Ah, Cuidado. sí. Y cuando seas mayor, porque eso estamos hablando del carnet, eso no es ser mayor. Cuando seas mayor, ¿qué quieres ser? ¿Qué quieres ser de mayor? Pues lo que ahora mismo quiero conseguir es entrar en un superior, el que yo quiera entrar, o sea, poder entrar en donde yo quiera, y luego más a largo plazo pues pensar también en una orquesta por Europa, también en la que yo quisiese, o sea que quieres hacer de tu vida
el contrabajo, ¿no? Sí. La música. Bueno, ya he dicho que tengo un matrimonio ahí. Ya se ha casado. Sí, pero ya de por vida, hasta la muerte. Pues entonces ya está. Y bueno, también me gustaría, yo creo, a lo mejor no en cuanto terminas el superior, sino ya después de llevar años en una orquesta y así poder dar clase en algún conservatorio También te superior. gustaría, ¿no? Sí. Bien. Buenos objetivos. Sí, señor. Los conseguirás seguro. Y bueno, ¿y si de repente, Ramón, te encuentras a tu hijo tocando en tu atril a tu lado? Uf, ¿qué? pues ese es... Y que te diga, papá, que estás desafinado. Pues se te ponen los pelos de punta, porque el verano, este verano pasado, Pablo se fue a una orquesta joven en Ávila. Y nosotros, yo fui a acompañarle, el taxi, ¿no? Claro. Con el coche y tal, fuimos a acompañarle con el contrabajo y eso. Y el señor que, no me acuerdo el nombre, que lo organizaba allí, pues yo llegué allí, me presenté y tal, y le dije que si nos podía conseguir alguna entrada para el concierto. Ellos tocaban la novena sinfonía de Beethoven. Uf, Casi pedazo nada. solo de contrabajo Casi. en el momento. Claro, y me dice, pues ¿sabes qué vamos a hacer? Dice, yo te consigo las entradas y si quieres puedes venirte a tocar y todo. Y claro, a mí me pilló, pues la verdad es que por sorpresa, porque yo pensaba venir al concierto a verle, Claro. digo, pues ya está, pues mato 2 pájaros de un tiro. Exacto. Vengo y toco con mi hijo. Y una novena. Se produjo eso. Tocábamos la novena de Beethoven con mi hijo, que era una cosa que la verdad es que fue una especie de regalo Sí. que no me esperaba y que surgió pues sin esperarlo, ¿no? O sea, estas cosas sorpresas que la vida te da, ¿no? Y fue muy bonito, fue una cosa preciosa. Yo creo que para los dos, ¿no? Sí, fue tú lo viste recíproco. igual, ¿no? Claro. No sé, lo dice A ver, como... con nervios, porque le tienes al lado y... Es exigente, don Es Ramón. exigente. Es exigente, don Ramón, seguro. Y Sí. quieres hacerlo bien. Claro. Al final quieres hacerlo bien. Y luego te Pero- dijo que estuvo muy bien o te dijo. No, sí. Luego Estuvo bien, luego estuvo muy te bien. dijo, Pero diste "Bueno, todas las corcheas del último momento o no? ¿Diste? No, yo tampoco. Nada. El contrafagotista tampoco las da, te lo aseguro. Es imposible. El saxofonista tampoco. No, porque no actúa, pero si no las daría. Claro. Bueno, qué maravilla, de verdad, qué bonito momento estamos viviendo en directo. Esto es un momento histórico, queridos amigos. Esto queda aquí grabado para la historia. Así que, Pablo, cuando estés en alguna de las orquestas europeas dentro de unos años... De mucho todavía. Bueno, no está cerca, seguro. Bueno, y como en todas las profesiones y en todos los estudios habrá habido momentos difíciles, ¿no? No sé, Dios, quiero tirar el contrabajo por la ventana, no me sale el pasaje. Sí. Cuéntanos alguno, Pablo. Pues antes de que yo tomase la decisión de dedicarme al contrabajo, que fue hace un poco más de un año así, había muchos días, por no decir Todos. casi todos, que no quería tocar. No te veías, ¿no? Y sobre todo, algo que me costaba mucho era sacar el contrabajo de la funda, preparar todo, ponerme a tocar. Eso era, yo creo, lo que más me costaba. Y ahora mismo me cuesta, pero no tanto. Porque una vez te pones ya todo va más fluido. Pero más de pequeño es un instrumento que cuesta mucho, porque cuesta, hasta que no llevas muchos años tocando, es un instrumento que no suena tan bien o tan melodioso como otros, ¿sabes? Sí. Cuesta sacarle sonido y es difícil, pero luego una vez empieza a gustarte, Engancha. engancha mucho. Sí, señor. Pues muy bien. Y yo le voy a dar un consejo a Ramón. Me parece bien. ¿Te parece bien? Me parece estupendo. Venga. Yo creo que cuando tengas un nieto o una nieta, Ramón, acuérdate de decirle a sus padres que le enseñen el pícolo. Para eso tenemos a Candela. Claro. Iba a decir, pero no el contrabajo pícolo, sino la flauta pícolo. Para eso ya tenemos un pícolo en casa también. Ya. Tengo la Pero a suerte. Candela le tendréis que decir que cuando tenga Exactamente. un hijo que le ponga a tocar el contrabajo. Esa es la cosa. Yo tengo la suerte de tener a Candela ahí atentamente en la banda, así que genial, sí. Así que tenéis los extremos, tenéis ahí, ¿no? Sí. Estupendo, perfecto. Pues nada, muchísimas gracias. Lástima porque
en la radio como en la vida, querida amiga, Sí, el tiempo. el tiempo es oro. Eso es. Y Así nos que tenemos bueno. que despedir, así que... Pero bueno, muchas gracias por haber venido hasta aquí y haber compartido con gracias nosotros a este vosotros. ratito. Muchas gracias. Y antes de despedirnos, vamos a escuchar un pequeño fragmento más del contrabajo de Patrick Süskind. El contrabajo es el único instrumento que se oye mejor cuanto más alejado se encuentra, lo cual es problemático. Mire, tengo toda la habitación recubierta de placas acústicas, paredes, techo, suelo. La puerta es doble y está acolchada por dentro. Las ventanas son de un cristal especial y tienen marcos insonorizados. Me ha costado una fortuna, pero absorbe los ruidos en un 95%. ¿Oye algo de la ciudad? Vivo en el mismo centro de la ciudad. ¿No lo cree? Un momento. La tertulia. A este instrumento le pasa lo mismo que al saxofón, que cuando le graban parece que está metido en una cueva, allá a lo lejos. Vamos, que cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. El saxofón se escucha hasta debajo del agua en el fondo del mar. Es probablemente el instrumento más potente de cuantos existen, después de otros, claro. Pues ¿qué voy a decir yo? Me he quedado mudo. A otro que le pasa lo mismo que al contrabajo es a la flauta de pico, que parece que no se escucha cuando la tienes al lado, pero cuando se oye a manzanas de distancia, lo flipas. Y si no, acordaos de los perroflautas y cómo se les oye allá en la lejanía. Sí, sí. Bueno, Beatriz, es que aquí todo se pega menos la hermosura. ¿Qué tiene que ver toda esta milonga que nos acabas de contar con lo que estamos haciendo aquí? Estás perdiendo el norte. Pues no, tiene todo que ver, hilando unas cosas con otras, como las churras y las merinas. Ah, pues como el contrabajo y el cuarteto de contrabajos. Exacto. De hecho, aquí están los alumnos de quinto y sexto de enseñanzas profesionales del aula de contrabajo del CIM. Pero serán 4, ¿no? A ver, cuéntales. No vaya a ser que sean más. A ver, 1, 2, 3, 4 contrabajistas con 1, 2, 3 y 4 contrabajos. Todo correcto. ¿Cómo se llaman todos ellos? Pues preguntemos primero el nombre de los contrabajos y luego el de sus tañedores, ¿te parece? Oh, qué bien, qué bonito. Pues venga. A ver, nombre de los contrabajos, por favor. A ver si sabéis el nombre de vuestro instrumento. José. José, 1. Carlos. Carlos. Manuel. Manuel. Ciruelo. Muy Sí, bien. Qué bonito. Qué bonitos los nombres. ¿Y los de los ¿Y contrabajistas? los de los contrabajistas? A ver. En el mismo orden, por favor. Tomás. Pedro. Pablo. Casilda. Mira qué bien. Tomás toca que... Bueno, luego lo recuerdo. Trabajo. No, pero ¿cómo se llamaba tu contrabajo, Tomás? José. Tomás toca a José. Yo toco a Carlos. Pedro toca a Carlos. Pablo toca a Manuel. Y Casilda. Ciruelo. Oh, qué bonito. Muy bien. Maravilloso. Bueno. Si estuvieran viendo nuestros oyentes el espectáculo que es ver a 3 alumnos y a una alumna con sus imponentes instrumentos alrededor de la hoguera de la buena radio contrabajista. Cuidado, de todas formas, tened cuidado que no se os quemen. Bienvenidos. Es todo un lujo contar con un cuarteto de contrabajos en un centro educativo como este. ¿Cómo os sentís vosotros formando parte del mismo? ¿Quién empieza? Tomás, que siempre ahí está decidido. Pues siempre es una oportunidad estar en un cuarteto de contrabajos para ver cosas, por ejemplo, para trabajar, por ejemplo, la sección de contrabajos, por ejemplo, de una orquesta, para trabajar el sonido de sección o problemas comunes a todos, pues es muy útil tener un cuarteto de, bueno, en este caso de contrabajos o de cualquier instrumento, para que salgan a la luz y ver cómo resolverlos. También. Muy bien. Pedro, ¿tú qué dices? Como hay un repertorio muy pequeño para un cuarteto de contrabajos, pues está bien porque es como una música un poco distinta porque son 4 bajos tocando a la vez. Bien. Y eso, como ha dicho Tomás, también suele valer para reforzar una sección de contrabajos en una orquesta. ¿Y doña Casilda qué nos dice al respecto? Pues bueno, como al ser el mismo instrumento, pues está muy bien para, sobre todo a la hora de las voces, saber cuándo tienes que tocar más bajo o tocar que resalte más las partes. Y yo creo que está muy bien para eso. Bueno, y Pablo, que es la 3ª vez que aparece en el podcast. Es el hombre que más veces ha venido a vernos. Atención,
Cuidado, ¿eh? A ver, cuéntanos. Que esta todavía no te habíamos escuchado. Te Que hemos va- escuchado tantas cosas, pero a ver esta. Va a entrar en el récord Guinness. Sí, el récord Guinness nuestro particular. Pues a mí creo que es una oportunidad para estar en un cuarteto de contrabajos porque creo que ayuda mucho también a conocer a tus compañeros y a pues poder poner, como dice Tomás, errores y problemas en común y muchas veces resolverlos desde diferentes puntos de vista. Pero también aciertos, ¿no? Bueno, sí. Ah, bueno. Genial, pues oye, da gusto escuchar a estas personas, ¿no? Sí. A estas Personas personas humanas. Claro. Bueno. Más cositas. Venga, ¿os gustaría dedicaros al mundo del contrabajo? Ya sea como, atención a la palabra, pedagogos o instrumentistas en una orquesta o en grupo de jazz. ¿Qué? Casilda, empiezo por ti ahora. Pues a mí me encantaría tocar en una orquesta y bueno, pues el año que viene seguiré y con mi camino a ver si lo puedo conseguir. Ole, muy bien. Buena noticia esa, sí. Pues a mí me gustaría también dedicarme al contrabajo y me gustaría trabajar en una orquesta y después de unos años poder empezar a dar clase en algún conservatorio. Superior dijiste, ¿verdad? Sí. Me acuerdo yo, fíjate. Ya, déjà vu. A ver, Tomás. Pues yo un poco lo mismo que Pablo. A mí pues me gustaría tocar en orquestas por Europa y tal, y cuando me canse... Cuando me canse, pues Cuando te también canses de ser- llevar el contrabajo, quieres decir, ¿no? Pues sí, también dedicarme a dar clases. Y Pedro. Pues si me dedico a esto, que todavía no lo sé, pues me gustaría entrar a una escuela de jazz o para seguir el camino del contrabajo por el jazz, porque es una parte que me gusta más del contrabajo que tocar una orquesta o enseñar a dar clase, pero eso. De hecho, ahí se te escuchaba en el grupo antes, ahí, con tus pichicatos. Muy guay. Bueno, pues ahora que habéis llegado a estos últimos cursos, ¿no?, de las enseñanzas profesionales, ¿qué diferencias veis entre ser un alumno pequeño y uno mayor? Qué difícil la pregunta. Es que tenéis un profe que hace unas preguntas muy difíciles. Pedro, ahora empiezas tú. Acércate un poquito al micrófono. Pues... Qué difícil la pregunta, ¿eh? Sí, es difícil. ¿Es difícil? ¿La podrías repetir? Sí, que qué diferencias encuentras entre ser un alumno pequeño, allí cuando empezaste con 8 añitos, a ahora que tienes 17 por ahí? Pues cuando eres pequeño no conoces mucho a la gente del centro, estás un poco nervioso, asustado y no sabes muy bien de qué va todo esto, pero luego cuando te vas creciendo vas aprendiendo más cosas, conoces a la gente del centro y esto ya es como tu casa. Es como un hogar para donde te enseñan y sigues creciendo. Qué bonito. Pablo. Para mí es un cambio muy grande la idea de cuando eres pequeño, al final la responsabilidad de estudiar no recae sobre ti, recae más bien sobre tus padres. Qué buena reflexión esa, ¿eh? Un poco te medio obligan a tocar. Obviamente también lo haces porque te gusta, pero hasta que no llegas a cursos más mayor... ¿Cuándo tú crees que...? Porque eso es interesante para las personas que nos escuchan. Yo creo que es muy personal y que depende mucho también de la persona y de cómo a lo que se quiera dedicar. Pero yo creo que llega un momento que tu cabeza hace un cambio y dejas de tener que tus padres te obliguen a tocar, que te digan ponte, no sé qué, Sí. tal... Y ya empiezas a tocar porque te gusta. Obviamente no todos los días son iguales, perfectos. No todos los días son fiesta, ¿no? Pero empiezas a tocar ya más por tu cuenta y Sí. no necesitas tanto a alguien que te supervise. En tu caso, Casilda, ¿tú has sentido ese cambio en el clic, ese clic del que hablamos? Yo creo que sí, sobre todo porque antes pues me costaba mucho ponerme a tocar y ahora pues ya se nota que me va gustando más. Y bueno, sobre la pregunta de antes, pues cuando eres más pequeño, sobre todo hay cosas cuando estudias que pasas por alto y ahora ya aprendes más a disfrutar y sobre todo pues a estudiar bien. Muy bien. ¿Nos queda Tomás? Y Tomás, que está ahí tranquilamente sentado, si le vieran ustedes
como si fuera El sofá de su casa. un tertuliano avezado ya, en todas las batallas. Sí, bueno. Pues pasa una cosa curiosa que cuando empezabas aquí o cuando eres pequeño siempre quieres ser mayor y ahora que ya, bueno, eres de los mayores, pues quieres ser de los pequeños. Bravo. Es algo curioso que pasa. Pero... No, pero no te preocupes porque a mí me pasa también. No creas que... Eso no cambia nunca. No cambia nunca. Sí que hay que aprovechar el momento donde estás y... Eso es. Y bueno, también sucede una cosa que cuando vas avanzando más cursos tienes que tomar decisiones de cara, bueno, a lo personal y a lo académico hablo sobre todo, porque es imposible saber que no se puede abarcar todo. Y vas a tener que tomar decisiones, que renunciar a algunas cosas para seguir en otras y ese tipo de decisiones. También la parte negativa es que también a veces recae demasiada presión cuando no la debe haber tanto, porque hay muchas veces, según mi opinión, cometemos el error de pensar que es el año decisivo, los años decisivos de tu vida, que si los haces muy bien vas a tener el éxito y si los haces mal vas a tener un fracaso en la vida, y tampoco hay que verlo de esa manera. Bravo. Pero ¿cómo puede ser esta madurez? ¿De dónde salen estas criaturas, Beatriz? Pues de los contrabajos. Madre mía, qué cosa, ¿eh? Bueno, ahora vamos a pasar a los profesores de contrabajo, porque vosotros habéis pasado por diferentes, bastantes. De hecho, por ejemplo, el actual titular del contrabajo en el CIM, de la cátedra de contrabajo en el CIM, es don Alberto, que es la segunda vez que es vuestro profesor. Supongo que de todos, lógicamente, siempre se aprende, ¿no? De todos sacáis alguna lectura positiva e incluso más que positiva. Por ejemplo, hoy vamos a empezar por Pablo. Pues creo que hay cosas malas de tener un profesor cada año, porque nosotros llevamos ya a lo mejor 4 o 5 años con un profesor cada año. Y es verdad que cuesta adaptarse en un solo año y que muchas veces no rindes igual que con un profesor que con el que ya tienes muchos años. Pero también tiene cosas buenas, y es que al final cada profesor te aporta una cosa diferente y tiene un punto de vista diferente. Entonces muchas veces te puede ayudar a este tipo de cosas. Muy bien, sí. Casilda. Bueno, en mi caso, yo es que estuve en una escuela de música y tuve a Alberto como profesor durante 6 años. Vaya. Y ahora le vuelvo a tener el último año. Ah. Entonces, ¿Y eso, bueno, me ha ayudado eso mucho. ¿Te gusta o no te gusta? Sí, bueno, el mérito también es mucho suyo. Porque Se te ve en la cara, sí. Entonces está muy bien porque, bueno, él ya me conoce y todo lo que tengo que mejorar. O sea, que te animó incluso a venir aquí, ¿no? Claro. Supongo. Te animó él a venir. Tiene mérito. Tiene mérito. Sí. Y eso que no está aquí para señalarte ni nada. Claro. No. Si estuviera, lo diría. Pedro, ¿qué? Pues... Pedro, si le vieran ustedes, es el muchacho con la eterna capucha. El muchacho de la eterna capucha. Sigue, Pedro, perdona que te haya interrumpido. Que nosotros también hemos tenido mucha suerte con Pablo, Tomás y yo, porque Casilda también porque estuvo con Alberto, pero nosotros que hemos cambiado más de profesores, hemos tenido mucha suerte con los profesores que hemos tenido, porque de todos hemos aprendido un montón y yo creo que no hay nada más que decir. Muy bien, es que está muy bien dicho, sí. Tomás. Bueno, en este centro pasa una cosa curiosa, sobre todo con Alberto y con Virginia, que es que en elemental y también en principios de profesional era un año uno, un año otro. Sí. Y pasó porque Virginia tuvo 3 hijos, creo, entonces era un año Virginia, luego el siguiente Alberto, luego volvía Virginia y luego otra vez venía Alberto. Pero bueno, era muy bien porque, claro, nunca te llegaba a saltar de ningún profesor. Esa es buena, esa es muy buena. Y siempre te hacía alegría ver al de antes, ¿no? A ver quién me toca. Además es muy importante que ambos han sido, y bueno, y también Sergio y Abel, que estuvieron también, han sido profesores que te hacen querer el contrabajo y saber enfocar bien el estudio y todo, porque yo conozco muchos amigos y compañeros que es que tienen profesores que es que hacen que odien su instrumento o que hacen que vivan estresados. Y claro, que tener buenos profesores que te ayuden a no estar estresado o a cumplir objetivos y a enfocar bien el estudio, pues
Es un lujo que, a ver, debería ser así, pero que no, desgraciadamente, no suele ser. Bien. Pues esto ahora que viene así, espera, déjame pensar, porque hay que pensar las cosas. Venga, que pensar, venga, arranca. Vale, pues entonces sin pensar ni nada, ya voy. Hoy no os vamos a pedir ni un libro ni una música, vamos a ser originales, sí. Pero sí que os vamos a pedir, por favor, que nos expliquéis brevemente qué música escucháis. En general, si escucháis música, a ver si no vais a escuchar música. También puede ser una respuesta, ¿eh? Eso también vale, ¿eh? No pasa nada. No se lo vamos a decir a nadie. Pedro. No os va a escuchar nadie tampoco. Hombre, pero si yo pregunto si que hay alguien ahí y dices tú que sí. Ahora, ¿cómo es eso? No sé. Ah. Vale. Perdonen, Pedro. Pues yo escucho mucha banda sonora de pelis y series y también escucho rap americano. Muy bien, genial. Y bueno, yo en Spotify tengo 2 playlists, una que es de música más clásica, que tengo ahí, bueno, obras que he tocado con orquesta para ayudarme a tocarlas, y que también me han gustado mucho y que las sigo teniendo, o también obras de contrabajo y obras de clásico que me gustan. Y luego tengo una playlist de todo lo que no es clásico, que es un popurrí tremendo de géneros, que hay de, yo qué sé, desde Dua Lipa hasta Nino Bravo. Ole, me parece muy bien, bravo. Yo aplaudo el eclecticismo. Pablo. Yo ahora mismo me da a mí un poco por épocas lo de escuchar música y pues unas veces puedo escuchar rap, otras veces música española, pero ahora mismo estoy ya desde hace mucho tiempo escuchando música clásica y no me estoy cansando, así que... Pues, no sé, sobre todo si te quieres dedicar al mundo clásico, más te vale no cansarte. Claro. Música sinfónica también, o también conciertos de violín me gustan mucho, suites de Bach. Lógico. Música también clásica, romántica, o sea, estoy un poco ahí descubriendo ese obras mundo. También y... Eso ya verás que te va a ocurrir eternamente. Casilda. Bueno, yo últimamente también estoy escuchando mucha música clásica. Sobre todo las sinfonías es lo que más me gusta. Y de lo demás, en general me gusta todo, menos el reggaetón, me gusta todo. Qué bien. Bueno, pues nosotros, la verdad es que ardemos en deseos de escucharos a vosotros, que creo que vais a tocar un cuarteto de contrabajos, pero nos tenéis que contar qué vais a tocar, porque no lo sabemos. ¿Qué vais a tocar? Alguno de vosotros, venga. Tomás. Pues, bueno, vamos a tocar una composición de nuestro maestro Alberto Román. Anda. Bien. Que, bueno, un aplauso para Alberto Román, sí, señor. Muy bien. Bueno, que es una obra muy difícil rítmicamente, que no es muy larga, pero rítmicamente es muy compleja y cuesta mucho cuadrarla. También de afinación tiene su cosa, o sea, no es una obra, el estereotipo de obra clásica que tenemos. Es muy interesante porque la obra se llama Hidra, porque, bueno, según el compositor, según muy Alberto... En palabras del propio compositor que se dice. La obra le inspira como algo acuático. Entonces, por eso le puse ese nombre de Hidra. Muy bien. También el sonido del pizzicato del contrabajo, ¿no? Que se repite mucho en la obra, pues sí que puede simular como burbujas debajo del agua, ¿no? Muy bien. Pues si lo dice el compositor, nosotros no vamos a ser quien le enmiende la plana al compositor. Pues nada, ha sido un placer enorme teneros aquí con nosotros, escucharos y que bueno, que podéis también contar al mundo, ¿no? Vuestra experiencia como contrabajistas. Maravilloso. Y que otros niños que os escuchen, pues, oye, se animen también a tocar el contrabajo. Muchas gracias, sois maravillosos. A vosotros. Bravo. A vosotros. Gracias. Vaya 2 programas que hemos dedicado al contrabajo.
Han sido 2 programas grandiosos, dignos del instrumento protagonista. Y del profesor de contrabajo, un hombre excelso, Magnífico, aplastante, divertido, una persona que nos ha demostrado su categoría como comunicador, pedagogo, músico y persona humana. vamos, que lo tiene todo. Gracias a él y a toda su jaula por contarnos tantas cosas interesantes. Y para acabar, escuchemos el final del libro que nos ha acompañado durante estos 2 programas. Con él os dejamos. Beatriz, hasta siempre. Hasta siempre, Miguel Ángel. Ahora tengo que irme. Comienza a las 7:30. Le pondré otro disco. Schubert, quinteto para piano, violín, viola, cello y contrabajo en la mayor, compuesto en 1819 a la edad de 22 años, por encargo de un director de minas de Steyr. Él coloca el disco. Y ahora me voy a la ópera y grito. Si tengo valor, mañana podrá leerlo en el periódico. Hasta la vista. Sus pasos se alejan. Sale de la habitación. La puerta de la casa se cierra de golpe. En ese momento empieza la música. Schubert, Quinteto de las Truchas, primera parte.